El doctor Pablo Navarro es médico gastroenterólogo formado en la Universidad de Costa Rica en su parte de la precarrera y lo mismo que en la parte de la especialidad. Hizo parte de su formación en Harvard y Pablo es un entusiasta gastroenterólogo de los que llamamos de los gastroenterólogos jóvenes, que siempre coopera mucho con la Asociación de Gastro dando conferencias y las da bien bonitas. Tuvo la mala idea, Pablo, de salirse del Seguro Social y ahora solo le gusta estar en Alajuela siendo práctica privada que le va muy bien, pero le hubiéramos gustado que estuviera en el hospital de Alajuela ayudándole a los otros colegas. No todo paciente que llega amarillo es hepatitis. Los pacientes que llegan con ictericia hay que hacer un abordaje y un diagnóstico diferencial para orientar al enfermo en qué debe hacer. Y Pablo nos va a hablar en esta mañana de ese aspecto, el paciente ictérico, cómo evolucionarlo y cómo hacerle los mejores aspectos para tener un diagnóstico y ayudarlo en el manejo. Pablo. Muchas gracias. Le agradezco al Colegio de Médicos y a la Asociación de Gastroenterología por permitirme compartir algo con ustedes. Antes de empezar con la conferencia, me gustaría dedicar esta conferencia a uno de mis profesores que Dios goce, el doctor Martín Obando, que falleció en el 2004, y que allá por 1995 me dio la primer clase que recibí de ictericia clínica, y que si yo lograra transmitir la mitad de los conocimientos que él me transmitió en esa oportunidad, yo me sentiría más que realizado de haber logrado mi objetivo el día de hoy. La ictericia es la coloración amarilla de la piel por un aumento en la concentración de la bilirrubina sanguínea y se nos hace manifiesta cuando la concentración es mayor de 2 miligramos por decilitro. Lo normal es de 0.3 a 1 miligramo por decilitro. Debemos de recordar que existen las pseudoictericias que se pueden dar en los pacientes que comen abundantes betacarotenos, mucha zanahoria, o el paciente que tiene ya una insuficiencia renal crónica o una neoplasia avanzada torna un color que semeja amarillento como el de la ictericia y correspondería a una ictericia. Para poder hablar de ictericias es necesario comprender a fondo el mecanismo de metabolismo de la bilirrubina. Entonces la bilirrubina se produce cuando se destruyen los glóbulos rojos viejos, viene de la hemoglobina que se metaboliza en un 85% y de otras proteínas como los citocromos en un 15%. Entonces en el sistema retículo endotelial, donde se destruyen los glóbulos rojos viejos, el vaso, el medio de la ósea, la hemoglobina se libera y se saca el grupo M y actúa la enzima M-oxigenasa que convierte el grupo M en biliverdina y rápidamente actúa la biliverdin reductasa, produciéndonos la bilirrubina indirecta o no conjugada. Dicha bilirrubina no es hidrosoluble y necesitamos transportarla hacia el hígado. Entonces ocupamos un transportador. El transportador que nos promueve el cuerpo es el unirse a albúmina, viaja y se ingresa al hígado por una difusión facilitada. Es un transporte pasivo, hay un transportador en la membrana especial, pero es un transporte pasivo y es porque hay una concentración citoplasmática de bilirrubina indirecta menor a la concentración que hay en el plasma. ¿Cómo se logra eso si toda la bilirrubina va dirigida hacia esa célula blanco? Lo que pasa es que apenas la bilirrubina entra en el hepatocito, se une a una proteína que se llama ligandina, que está ahí dibujada, y la ligandina al estar unida con la bilirrubina hace que esa bilirrubina ya no cuente para concentración citosólica. Entonces la presencia de esa proteína nos hace que el gradiente de concentración esté a favor hacia que entre y que sea una difusión facilitada. Hasta ahí tenemos bilirrubina indirecta. Luego actúa la enzima glucuronil transferasa que nos glucuroniza la bilirrubina indirecta y la convierte en bilirrubina directa. Y una vez que tenemos bilirrubina indirecta, dicha bilirrubina es soluble en agua, es hidrosoluble y es excretada al canalículo biliar en la bilis por medio de transportadores activos que consumen ATPs para dicho proceso. Entonces, todo lo que ocurra anterior a esa línea nos va a producir, antes de la conjugación, una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto y cualquier proceso que ocurra posterior a la conjugación de la bilirrubina patológico nos va a producir una hiperbilirrubinemia de predominio directo.
Si hablamos de hiperbilirubinemia de predominio indirecto, una de las causas más frecuentes es que tengamos mucha materia prima para bilirrubina indirecta y que el hígado no dé abasto en la conjugación, entonces nos acumula la bilirrubina indirecta. Entonces eso ocurre cuando tenemos algún paciente que tenga alguna anemia hemolítica, por ejemplo, o algún proceso que le cause hemólisis, o que tenga una eritropoyesis inefectiva, o que haya recibido una transfusión sanguínea con glóbulos rojos que tal vez ya estaban muy viejos y se hemolizaron rápidamente apenas entraron a la sangre, o que haya tenido un golpe que le haya generado un hematoma importante y la reabsorción de dicho hematoma nos va a producir una importante materia prima para la bilirrubina indirecta. Eso lo vamos a determinar por historia clínica, examen físico, la historia del golpe, lo que encontramos, un vaso grande en algunas anemias. Un hemograma en una anemia nos va a mostrar una anemia y con un conteo reticulocitario alto, porque es una anemia en la cual no está fallando la médula ósea, y si es una anemia hemolítica posiblemente haya anticuerpos adheridos a la membrana del eritrocito y tengamos un test de Coombs positivo. También puede ocurrir que haya problemas más bien para que la bilirrubina indirecta penetre el hepatocito. Y entonces la utilización de rifampicina nos disminuye esa penetración de la bilirrubina hacia el hepatocito, y también tenemos que sería una causa de hiperbilirubinemia de predominio indirecto, y como otra causa que debemos de recordar, porque es algo muy importante, muy prevalente en la población mundial, es la presencia del síndrome de Gilbert. Es una situación que está clínicamente en el 5 a 10% de la población mundial. De hecho, tiene una transmisión autosómica dominante. Sin embargo, es un síndrome, no es una enfermedad. Porque lo que ocurre es que tenemos una ligandina deficiente. Entonces, con eso, al tener menos ligandina, tenemos un poquito menos de gradiente para que la bilirrubina penetre en el hepatocito. Y por otro lado, también tenemos un poquito de deficiencia en la glucuroniltransferasa. Entonces, aparte de que penetra menos, se conjuga menos. Pero al final se conjuga. Y eso es lo que hace que no sea una condición patológica, sino que es más bien lo que ocurre en el paciente es que cada vez que se resfría, cada vez que pasa ayunas, cada vez que tiene una situación de estrés, presenta una hiperbilirubinemia de predominio indirecto, con todas las demás pruebas de función hepática normales, y si quieren hacerle un ultrasonido también va a ser normal. Debemos de recordar que los adolescentes y los niños están en crecimiento y que la fosfatasa alcalina no es una enzima que solo se produzca en el hígado, y que por ende cualquier adolescente, niño o preadolescente va a tener una fosfatasa alcalina elevada y es fisiológica, no es patológica. ¿Okay? Y entonces por historia clínica vamos a diagnosticar este síndrome que estoy seguro que alguna de las personas presentes aquí en el auditorio lo presentan. Otra causa de hiperbilirubinemia de predominio indirecto es el síndrome de Kleyer-Najar, el tipo 1. No hay actividad de la glucuroniltransferasa, entonces es una enfermedad un poco trágica porque se empieza a acumular la bilirrubina indirecta y no se puede excretar por ninguna vía. Y entonces el bebé desarrolla kernicterus con su retardo mental y posiblemente la muerte. La solución o el tratamiento sería hacerle un trasplante a muy temprana edad a dicho bebé. Está el tipo 2, en el cual la reducción es marcada de la actividad de la glucuroniltransferasa, pero hay actividad, y el fenobarbital nos facilita que haya más glucuroniltransferasa, y entonces con fenobarbital más o menos se manejan y tienen buena evolución. Eso de causas de hiperbilirubinemia de predominio indirecto. Después de conjugada hay dos enfermedades que lo que tienen es un problema en los transportadores activos que me secretan la bilirrubina directa ya conjugada hacia el canalículo biliar. Esos síndromes se llaman el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor. El Dubin-Johnson tiene un pigmento en la biopsia de hígado que no tiene el síndrome de Rotor, pero ambas condiciones son totalmente benignas. ¿Por qué? Porque no hay problema, la bilirrubina no se excreta por el canalículo biliar, pero entonces se devuelve y se excreta en la sangre, sale a la circulación general, es filtrada por el hígado y
filtrada por el riñón y excretada vía renal, y entonces el paciente no tiene ninguna consecuencia tampoco patológica. Para diferenciarlas había que hacer la biopsia hepática, pero siendo una condición tan benigna, aunque la biopsia hepática es relativamente seguro, es más el riesgo de realizarla que el de saber cuál nombre tiene uno en el hígado si al final la situación clínica va a ser la misma. Entonces vamos a tener la historia clínica, el examen físico y una hiperbilirubinemia de predominio directo o mixto, y el resto de pruebas de función hepática van a ser normales. Ya, bueno, desde estas dos enfermedades estamos hablando de hiperbilirubinemias de predominio directo, pero puede que ocurra una enfermedad hepatocelular o una colestasis intrahepática o una colestasis extrahepática. Y para diferenciar estas dos situaciones, el ultrasonido abdominal va a ser un estudio fundamental, porque las primeras dos, la enfermedad hepatocelular y la colestasis intrahepática, no nos van a presentar una dilatación de la vía biliar, mientras que la colestasis extrahepática sí va a presentar dilatación de la vía biliar. Entonces ya seguimos con hiperbilirubinemia de predominio directo y tenemos a la enfermedad hepatocelular y a la colestasis intrahepática que tiene dilatación de la vía biliar. Y entonces podemos mencionar las hepatitis virales que característicamente cuando son agudas tienen transaminasas en los alrededor de miles, valores muy altos. Las hepatitis alcohólicas que también tienen transaminasas altas pero no tan altas. La hepatitis autoinmune que podemos diagnosticar por la presencia de algunos autoanticuerpos como el anticuerpo antinúcleo, antimúsculo liso y anti-LKM1. Cualquier causa de cirrosis nos va a presentar una disfunción de la célula hepática y por ende un poco de colestasis. Y aquí hago un paréntesis saliéndome del tema de ictericia, pero debemos de recordar que el medicamento de elección para el dolor en los pacientes con cirrosis es la acetaminofén, que la acetaminofén a dosis seguras, a menos de 4 tabletas por día, es lo que debemos de darle a un cirrótico y jamás darle un AINE, porque el riñón de los cirróticos hay que protegerlo. Y existe la creencia entre el cuerpo médico de que la acetaminofén está contraindicada. Y claro, está contraindicada a dosis altas porque nos puede dar una falla hepática aguda. Pero en un paciente con cirrosis avanzada, Child C, una pastilla de acetaminofén de 500 miligramos cada 6 horas es un medicamento seguro y es nuestro medicamento de elección en manejo de dolor y fiebre en pacientes cirróticos. Volviendo al tema, y perdón la desviación, la cirrosis biliar primaria, que es una patología autoinmune que presenta afección de los grandes canalículos biliares, el colédoco, el conducto hepático común o las ramas principales de los conductos hepáticos. La cirrosis biliar primaria, que también es otra enfermedad autoinmune colestásica que más bien nos afecta las vías biliares más pequeñitas a nivel de la tríada aporte, entonces nos genera una fibrosis alrededor del canalículo biliar y nos produce biopsias con tela de cebolla dentro de la tríada aporta. El hepatocarcinoma que nos daría es un tumor originado en hígado, el carcinoma intrahepático, la enfermedad de Wilson que es tan prevalente en Costa Rica, que es una cirrosis por acúmulo de cobre, y los fármacos es una causa común de colestasis intrahepática. Causas extrahepáticas está la coledocolitiasis, cuando una piedra pasa de la vesícula biliar hacia el colédoco y lo obstruye, y también puede que esa piedra nos obstruya el colédoco si se queda en el cístico muy pegada al conducto colédoco, y eso es una condición que se llama síndrome de Mirizzi. También están las neoplasias como el cáncer de la cabeza del páncreas, el colangiocarcinoma y el ampuloma, que es el tumor que está localizado en el ámpula de Vater. Y por último, la pancreatitis crónica, sobre todo la autoinmune, puede generar una masa que semeja un cáncer de cabeza de páncreas y generarnos una colestasis importante. En todas estas situaciones de colestasis extrahepática vamos a tener una dilatación de la vía biliar. La historia clínica, como siempre, es fundamental. La edad, los pacientes jóvenes van a tener más posibilidad de presentar una hepatitis viral, mientras que los pacientes mayores podemos pensar en una piedra, en una litiasis o en un cáncer. Que la persona esté embarazada la señora nos haría pensar que tenga un hígado graso del embarazo o que tenga una colestasis del embarazo. Las personas que toman muchas medicaciones tenemos más posibilidad de que haga una reacción adversa a fármacos que nos presente colestasis. Un paciente con conductas sexuales promiscuas o con drogadicción intravenosa nos aumenta el riesgo de que estemos frente a una hepatitis viral. La exposición y los contactos a transfusiones, la hepatitis C tiene cada vez es menos, pero se puede
contagiar por vía transfusión, la presencia, la historia de viajes hacia algún área endémica de hepatitis A, o la cercanía de un tratamiento odontológico en el cual tal vez no se usaron las medidas de esterilización adecuadas. La rapidez de inicio nos da también idea. Un paciente con una hepatitis viral se va a poner amarillo en el transcurso de una semana, mientras que el paciente con un cáncer va a irse tornando amarillo poco a poco y la gente lo va a ir notando poco a poco. La presencia de fiebres y escalofríos nos habla de una etiología infecciosa, viral. La presencia de dolor abdominal nos habla de un proceso colestásico, ya sea agudo como una hepatitis o la presencia de un cáncer. La presencia de prurito nos habla de colestasis. Entonces un paciente que está ictérico y tiene prurito, no pensamos tanto en que tenga, por ejemplo, una anemia hemolítica. Más bien pensamos en que ese paciente tiene colestasis. La pérdida de peso nos habla de cirugía, de neoplasia. La presencia de coluria, orina color Coca-Cola o de acolia, nos habla de que el paciente tiene colestasis. La historia de una cirugía previa es importante, sobre todo si hubo manipulación de la vía biliar, porque puede que haya una estenosis o una fibrosis puntual que nos genere una obstrucción en el paciente y por ende colestasis. Y la historia de colitis ulcerativa o CUSI, como le decimos en Costa Rica, es fundamental porque la colangitis esclerosante primaria es una condición que está asociada en un alto porcentaje a la presencia de CUSI en el paciente. Al examen físico, la pérdida de peso obviamente nos habla de neoplasia o de una condición crónica importante, y los clínicos tradicionales y eso uno lo ve en la práctica, nos habla de diferentes tipos de ictericia. La primera es la flavínica, que es el paciente que está amarillo más pálido, que más bien es el que se presenta en las ictericias hemolíticas, en la anemia hemolítica. Entonces el paciente está bastante pálido y un poquito amarillo, pero predomina la palidez. Recordemos que los cirróticos tienden a tener cierta rubicundez en su piel, y entonces tenemos una ictericia rubínica, que es rojiza, por lesiones hepatocelulares. Y por último está la ictericia verdínica, que es aquel color verde aceituna que toman los pacientes que tienen un cáncer de la cabeza del páncreas o que tienen un colangiocarcinoma, que nos habla de una colestasis más bien crónica. Los signos de rascado también nos hablan de colestasis. Los datos de hepatopatía crónica nos dicen que ese paciente tiene una cirrosis. La presencia de anopatía generalizada nos puede hablar de que sea una infección, una etiología infecciosa como la mononucleosis, y la presencia de un ganglio de Virchow nos habla de que el paciente puede tener alguna neoplasia, por ejemplo en estómago, que tenga ganglios que estén comprometiendo la vía biliar y comprimiéndola de forma indirecta. Un hígado doloroso nos habla de hepatitis. La presencia de ascitis nos habla de cirrosis. El signo de Courvoisier-Terrier es la vesícula grande, palpable, no dolorosa, que está presente en los pacientes con el cáncer de la cabeza de páncreas, y eso es porque tiene una vesícula sana que tiene una obstrucción distal ya en el colédoco, y entonces dio tiempo, como el cáncer se instauró de forma paulatina, a que la vesícula se ampliara y se hiciera grande. La ley de Courvoisier-Terrier dice que vesícula pequeña y dolorosa es una vesícula calculosa, y eso es porque los cálculos producen cierto grado de inflamación dentro de la vesícula y no dejan que sea grande, mientras que la vesícula grande y no dolorosa y palpable es una vesícula neoplásica. La esplenomegalia se presenta en cirrosis, en hemólisis y en hemopatía maligna. De laboratorio es muy importante en el estudio del paciente ictérico. El hemograma va a presentar anemia y alteraciones morfológicas en algunos pacientes con anemias hemolíticas. Puede haber neutrofilia en los pacientes con cirrosis. Las bilirrubinas nos van a orientar el estudio de esta patología, como hemos mencionado más a lo largo de la clase, de la conferencia. Y las transaminasas se elevan marcadamente en las necrosis hepatocelulares, sobre todo en los procesos agudos como hepatitis, pero casi en todas las colestasis, aún en las obstructivas, en las cuales la célula hepática está sana, hay cierta elevación de transaminasas. Lo que pasa es que en las colestasis va a predominar, en lugar de las transaminasas altas, la fosfatasa alcalina alta, que es una enzima que se eleva
en las colestasis, y si tenemos duda de si la isofosfatasa alcalina está alta por causa hepática o tal vez porque hay una metástasis a hueso por un cáncer de próstata, hacemos la gamma-glutamiltranseptidasa, que es una enzima más exclusiva del hígado que está elevada en las colestasis, pero debemos recordar que también el paciente alcohólico eleva la gamma-glutamiltranseptidasa. Por último, la albúmina nos ayuda a determinar una cronicidad de una hepatopatía. A veces los pacientes con ictericia tienen alteración de los factores de coagulación, y entonces dicha alteración puede deberse a dos etiologías. Una, que el paciente tenga una cirrosis y no produzca suficientes factores de coagulación, en cuyo caso no se va a corregir con vitamina K. Y la otra es que la colestasis sea tan crónica, por ejemplo, por un cáncer de la cabeza de páncreas, que hace días no se esté absorbiendo la vitamina K, que es liposoluble y que ocupa de la bilis para su adecuada absorción. Entonces, a ese paciente que tiene una alteración de la prueba del tiempo de protrombina, le ponemos vitamina K intravenosa por 3 días, 10 miligramos, y si se compone, dicho tiempo de coagulación, era colestasis; si no se compone, era enfermedad hepática. Los pacientes con hemólisis pueden tener un test de Coombs positivo, y la hemólisis nos va a elevar la deshidrogenasa láctica. Y el estudio de los pacientes con cirrosis incluye, o con ictericia de causa a nivel intrahepático, incluye la serología viral, el IgM, el anticuerpo IgM para hepatitis A, y recordemos que en hepatitis B, que está enredada la serología, el que marca si alguien tiene o no tiene enfermedad por hepatitis A, ya sea aguda o crónica, es la presencia del antígeno de superficie. Ese es el más importante. Cuando hay antígeno de superficie positivo, ese paciente tiene hepatitis B, y cuando tiene anticuerpo contra el antígeno de superficie o antígeno Australia, ese paciente o está vacunado contra hepatitis B o tuvo una hepatitis B y ya eliminó el virus de su circulación. Los anticuerpos antimitocondrias son casi patognomónicos de esta enfermedad de las vías biliares microantigeopáticas, que se llama cirrosis biliar primaria. El anticuerpo antinúcleo, el antimúsculo liso y el anti-LKM1 son de las hepatitis autoinmunes. Y por último están los marcadores tumorales que menciono, el CA19-9, que se puede elevar bastante en los pacientes con cáncer de cabeza de páncreas y en los pacientes con colangiocarcinoma, y la alfa-fetoproteína, que puede estar elevada en un paciente con un hepatocarcinoma. Ya pasando a estudios de imágenes, el ultrasonido es un estudio que es accesible, económico, con un alto valor diagnóstico, y nos detecta la dilatación de las vías biliares. Además nos da una morfología hepática, entonces puede que la vía biliar salga normal, pero el hígado tenga unos bordes irregulares, y ya sabemos que esa ictericia posiblemente sea por una enfermedad hepática crónica. Nos detecta lesiones císticas o líquidas o sólidas, y con ello podemos diagnosticar algún cáncer intrahepático. Por supuesto que nos ve los cálculos en la vesícula en la vesícula biliar y en la colecistitis, y nos da la sospecha de que eso asociado a una dilatación de la vía biliar, de que la etiología sea una coledocolitiasis. Recordemos que el ultrasonido no se transmite bien por el aire, y que el páncreas y la vía biliar están detrás del estómago. Entonces tiene limitaciones importantes para visualizar mal el colédoco distal y el páncreas, pero por lo menos nos da una etiología para pasar a otro examen, y siendo este barato y accesible, debe ser nuestra primera elección en el paciente ictérico con bilirrubina de predominio directo. El ultrasonido endoscópico es un excelente método diagnóstico que es relativamente nuevo para nuestro país. Hay pocos especialistas formados en eso, pero gracias a Dios cada vez son más. Tiene la ventaja de que el transductor de ultrasonido está en la punta de un gastroscopio, entonces el gastroscopio se puede alojar directamente en la pared posterior del estómago o en la pared posterior de la primera porción de duodeno y ver directamente el colédoco distal y el páncreas. Entonces visualiza cálculos pequeños, el colédoco terminal y los tumores pancreáticos, tan pequeños como menores de 3 milímetros, y tiene la facilidad de que pueda hacer una biopsia por punción del tumor pancreático, y con eso nos ayuda el diagnóstico. Es bastante seguro, es medianamente invasivo, permite la toma de biopsias. Tiene algunas otras aplicaciones terapéuticas como drenajes de pseudoquistes y otras cosas, pero no es limitado, digamos, no se extraen piedras de la vía biliar por esta vía, y la accesibilidad es limitada y todavía no es tan barato.
la tomografía computarizada helicoidal nos identifica el nivel de la obstrucción, nos ve la dilatación de la vía biliar y nos ve el resto de los órganos del abdomen. El problema es que para ver un cálculo solo lo identifica si tiene calcificación, y son mínimos el porcentaje de cálculos que tienen calcificación, menos de un 5%. La mayoría de cálculos son de bilirrubina, que no se los ve, o de bilis comprimida. Aquí tenemos una imagen de colesterol, perdón, son la mayoría de cálculos. Aquí tenemos una imagen de un tumor de Klatskin en la unión, en la bifurcación de las vías biliares. Y aquí tenemos otra imagen de TAC de un cáncer de la cabeza de páncreas. Si ven la cabeza ahí un poquito adelante de la aorta y como a un ladito de la vesícula está irregular, y si siguen todo el páncreas, la vía biliar el conducto pancreático está dilatado. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es diagnóstica y es terapéutica. Es el estudio de elección si se sospecha de una litiasis porque nos extrae los litos. No es tan barata y es invasiva, tiene mortalidad, aunque baja, del 0.2%. Las complicaciones son de hemorragia, colangitis y pancreatitis en el 3% o menos. Entre más especializado sea el centro, menos complicaciones. Y entre más especializado el centro, mejor va a elegir sus casos. Va a buscar elegir los casos que va a ir directamente a terapéutica y va a buscar que los pacientes que solo ocupan un estudio diagnóstico se deriven a otros estudios diagnósticos disponibles. Aquí tenemos una imagen de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y lástima que me es difícil apuntar, pero podemos ver debajo del endoscopio, que es el tubo que está ahí como en forma de S, cómo hay defectos de llenados en la vía biliar, que son las dos piedras que están atravesadas, y cómo para arriba del endoscopio se ve una vía biliar bastante dilatada. Comparen el diámetro de esa columna de medio de contraste con el diámetro del endoscopio, que es como de 11 milímetros. Podrán decir que fácilmente esa vía biliar tiene 12 milímetros, está bien dilatada. La siguiente diapositiva es de un cáncer de la cabeza del páncreas. En la flechita que está ahí se ve la obstrucción que genera el colédoco en la parte que atraviesa el páncreas, y la dilatación la podemos observar al compararlo con el endoscopio nuevamente. La siguiente radiografía, también tomada durante una CPR, es una colangitis esclerosante primaria. Vemos el defecto de llenado ahí en el colédoco medio, pero también distalmente hay otro defecto de llenado, y vean que en la colangitis esclerosante primaria hay dilataciones a veces de la vía biliar. Otro estudio disponible es la colangioresonancia magnética, en la cual se obtienen imágenes análogas a la CPRE, tiene una sensibilidad y especificidad del 90 al 100%. Como desventaja, no diferencia entre un cálculo, un coágulo, un tumor o un parásito que esté ahí en la vía biliar dilatándola, pero probablemente si lo encontramos cualquiera de esas cosas va a ocupar una CPRE después para dar tratamiento, y no permite, es no invasiva, pero por ende no permite tratamiento. Si agrandamos esas imágenes de abajo, podemos observar a un lado una vía biliar de calibre normal, delgadita, inclusive se ve el conducto pancreático, y la vesícula desinflada, sin bilis en su interior, y contiguo una vía biliar muy dilatada con una vesícula grande. Y vean que son imágenes bastante bonitas. La colangiografía transparieto-hepática percutánea es punzar a través de la parrilla costal o del abdomen hacia el hígado, buscando una vía biliar que está dilatada para inyectar medio de contraste. Entonces, para que se pueda hacer, hay que haber dilatación de la vía biliar intrahepática para poder punzar una de esas grandes vías biliares dilatadas. Tiene un 100% de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de obstrucción biliar. Es la elección de obstrucciones proximales, sin embargo en el país no se realizan muchas de estas. Ocupa de un radiólogo intervencionista. Permite drenar la vía biliar obstruida. El costo y las complicaciones en manos expertas es similar al de la CPRE. Y vamos a ilustrarla con un caso. Es un caso como cualquiera que ustedes pueden tener en el EVAIS. Es un paciente de 65 años que lo trae la familia porque está ictérico y tiene dolor abdominal, lo ven amarillo. Entonces ustedes le preguntan, el paciente tiene un poco de coluria, ligera acolia, y lo examinan, tiene signos de prurito, tiene un color verde aceitunoso,
que me habla de una ictericia crónica y lo ven adelgazado. El paciente ha perdido peso, tiene dolor abdominal, tiene una ictericia crónica. Sospechamos por la edad que sea una neoplasia, ¿verdad? Las imágenes que tenemos a la par, primero son de una colangioresonancia magnética, y podemos ver las vías biliares, que son las que están más blancas, dilatadas, y ahí en el centro, en el ilio, no se visualiza muy bien la vía biliar. La siguiente imagen tiene una dilatación de todas las vías biliares, la siguiente imagen me enseña que hay un defecto de llenado en el ilio. Este es un tumor de Klatskin o de la bifurcación de la vía biliar. Ustedes debieron de ver, como médicos generales o como no especialistas, se debe enviar a este paciente después de que le hagan el ultrasonido, que me muestre que hay una dilatación de las vías biliares intrahepáticas, y le hicieron estudios de laboratorio y gabinete, y este paciente salió con una ictericia de predominio directo. Me salió también con una fosfatasa alcalina muy alta, con una gamma glutamil transpeptidasa muy alta, con transaminasas elevadas, pero no tanto, porque no es un trastorno de necrosis hepatocelular. Y si fueron más allá y ya pensaban que era un tumor, entonces le pidieron marcadores tumorales, es probable que tenga el CA19-9, que se eleva en colangiocarcinomas, elevado. Le hicieron, este no es un caso nuestro, pero le hicieron una punción abdominal, más bien transtorácica, y llegaron a la vía biliar. Luego metieron una guía que llegó hasta el intestino y pasaron medio de contraste hacia el intestino, y después pasaron una sonda que permitió drenar la vía biliar que estaba obstruida, y con eso aliviar la ictericia que es tan molesta para el paciente. Entonces, para ir terminando, vamos a aterrizar en el abordaje de la ictericia. Lo primero, tenemos la sospecha de ictericia. Lo primero que tenemos que descartar es que no sea una pseudoictericia, que no sea alguien que coma mucha zanahoria, que no tenga una insuficiencia renal crónica o un cáncer. Una vez que tenemos eso, le pedimos bilirrubinas y vemos si la ictericia es de predominio indirecto o directo. Si estamos ante una ictericia de predominio directo, pensamos en hemólisis, en síndrome de Gilbert, que son las dos causas más comunes, aunque ya mencionamos otras. Si estamos ante una ictericia de predominio directo, pensamos en que haya lesión hepatocelular, una hepatitis viral, una ictericia por cirrosis o por fármacos, y estas pacientes con lesión hepatocelular van a tener transaminasas altas con alteración de otras pruebas de función hepática, van a tener tiempos de coagulación bajos, albuminas bajas. O podría ser también que tenga una ictericia de predominio directo por un componente colestásico, que entonces en lugar va a tener transaminasas tocaditas, pero va a tener más alta la fosfatasa alcalina y la gamma glutamil transpeptidasa, y pueden ser por fármacos, por cirrosis biliar primaria, por infiltración neoplásica, por colangitis esclerosante primaria o por una coledocolitiasis o cualquier otra patología. Si estamos hablando de ictericias de predominio directo, le vamos a hacer un ultrasonido abdominal. Y entonces eso nos va a clasificar a los pacientes que tienen dilatación de la vía biliar y los que no tienen dilatación de la vía biliar. Los que no tienen dilatación de la vía biliar pueden tener una hepatopatía difusa, una cirrosis, una lesión hepatocelular, o una hepatopatía focal, un tumor, un colangiocarcinoma o un hepatocarcinoma, o una metástasis al hígado. Los pacientes que tienen dilatación de la vía biliar van a tener coledocolitiasis, cáncer de la cabeza de páncreas, pancreatitis crónica, ampuloma, colangiocarcinoma, cualquier condición que nos altere la vía biliar. Si tenemos esa ictericia de predominio directo y ya sabemos que no tenemos dilatación de la vía biliar, hay que estudiarla. Y entonces ahí ya viene probablemente el especialista estudiándola, pero la serología viral la vamos a diagnosticar. La serología viral la vamos a diagnosticar perdón, la revisé como 3 veces y vean ustedes qué penoso error. Bueno, la serología viral va a ser un diagnóstico de medicina de emergencias, la ingesta de tóxicos o fármacos, la historia de alcoholismo o de fármacos me puede hablar de una colestasis intrahepática. Las pruebas inmunológicas era para entretenerlos y despertarlos. Las pruebas inmunológicas, una hepatitis autoinmune o algo así, la ceruloplasmina va a estar baja
mientras la cupruria de 24 horas va a estar alta en un paciente con una enfermedad de Wilson, la ferritina va a estar alterada en un paciente con una hemocromatosis, la alfa-1 antitripsina va a estar disminuida en un paciente con una cirrosis por esa causa, y si tenemos una de predominio colestásico, vamos a tener fármacos, cirrosis biliar primaria o colangite esclerosante primaria, como causa de colestasis sin dilatación de la vía biliar, aunque la colangite esclerosante primaria tiene algunas dilataciones puntuales, y la biopsia hepática nos puede ayudar. Quitamos esa diapositiva vergonzosa y ponemos la ictericia de predominio directo con dilatación de la vía biliar, y ya les he hablado un gran ratote de la dilatación de la vía biliar, y la vía biliar está dilatada cuando mide más de 6 milímetros. Y hay dos excepciones para esta condición. Cuando alguien tiene 70 años tiene derecho a tener 7 milímetros, alguien de 80 años tiene derecho a tener 8 milímetros, alguien de 99 y alguien de 100, 10 milímetros. Y la otra excepción es cuando alguien es colecistectomizado, va a tener derecho a tener una vía biliar de 10 milímetros sin que ella esté dilatada. Por último, el paciente con ictericia de predominio directo con dilatación de la vía biliar, tenemos varios estudios que escoger a modo de resumen. Si sospechamos que hay una piedra atravesada o que ocupamos terapéutica, la CPR o la colangiografía percutánea van a ser dos métodos que tienen opción terapéutica. El ultrasonido endoscópico nos ayudaría mucho en un cáncer de la cabeza de páncreas para tomar biopsias o en un caso difícil para ver cómo está la morfología. La colangioresonancia magnética está menos disponible en el país, sin embargo creo que sí la hacen en algunos centros y nos ve muy bien la vía biliar, nos la reconstruye, pero no tiene posibilidades terapéuticas. Y el TAC es un poco más accesible, nos ve por lo menos las alteraciones macroscópicas, más visibles en órganos abdominales. Los mensajes claves, ya para terminar, es que el síndrome de Gilbert es común y no constituye una enfermedad, que la fosfatasa alcalina está elevada en adolescentes y niños, eso no debemos de olvidarlo, que la historia clínica y el examen físico son fundamentales en el manejo de una ictericia, y que en una ictericia de predominio directo el ultrasonido diferencia entre las causas obstructivas y las hepatocelulares, y si hay dilatación de la vía biliar, el estudio posterior dependerá de la situación clínica del paciente y el acceso a diferentes tecnologías, probablemente ya va a ser manejado en un centro terciario o secundario de referencia, y pues, tenemos acceso a la tomografía computarizada, al ultrasonido endoscópico, a la colangioresonancia magnética, a la colangiopancreatografía retrograda endoscópica o a la colangiografía percutánea. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, una extraordinaria conferencia, muy académica, y creo que si Alfredo Martén estuviera acá escuchándote, estaría muy feliz de haberte enseñado cómo manejar las ictericias, porque yo que se lo di a Alfredo, le hiciste mejor que Alfredo, así es que muchísimas gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta? Doctora, micrófono, por favor. ¿Qué hace uno con la triste realidad del médico general que se da cuenta que el paciente no se toma una, sino dos acetaminofén, y no se la toma cada 6, sino cuando se le ocurre? Entonces toma como 20 acetaminofenes por día. ¿Qué hace uno si usted dice que en estos casos en donde hay que dar acetaminofén y no otra cosa? La dosis tóxica de acetaminofén para una persona sana es como de 40 gramos o más, o sea, 80 pastillas. Es difícil que alguien, aún sin saber, se la toma, sin embargo ha ocurrido. Ahora, el paciente cirrótico sabe que tiene una enfermedad y le tiene miedo a tomarse todo. Entonces, si usted es bueno educando a su paciente, y yo le digo a todos mis pacientes, no importa lo que le digan en el EVAIS, le van a decir otra cosa, pero cuando usted tiene dolor, se toma una acetaminofén cada 6 horas, no se tome más de una cada 6 horas. No ha habido un paciente que no me haga caso. Eso es lo que usted cree. Y lo importante es que no combinen el consumo de acetaminofén con alcohol, porque ambas situaciones se empeoran. La dosis tóxica de acetaminofén, al combinarla con alcohol, porque es el mismo citocromo P450 el que actúa, se baja mucho cuando alguien ingiere alcohol.